Que Dios les bendiga, hermanos. Yo soy la pastora Marisela Atunas y pastoreo una iglesia en Cambria, California. La iglesia se llama Living Water Church y si algún día se encuentran en esa área son bienvenidos. Nuestros servicios son los sábados a las 6 de la tarde. En esta mañana quiero compartir una palabra con ustedes, una palabra que el Señor me hace recordar, porque a veces como cristianos seguimos nuestra vida diaria y nos olvidamos que tenemos una lucha contra el enemigo, una lucha que a veces se nos olvida, ¿verdad? Déjenme orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que me des sabiduría para poder expresarla correctamente, que alinees mis pensamientos a los tuyos, que unjas, Señor, mi boca, Señor, y que las personas que escuchan esta palabra, Señor, puedan, Señor, ser recordadas, Señor, de esta lucha que tenemos. En el nombre de Jesús, recibe la gloria y la honra. Amén. Antes que nada quiero leer el versículo en el cual me voy a basar y se encuentra en Efesios capítulo 6 y se encuentra en el versículo 12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces aquí nos está hablando que tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne, o sea que no es con tu hermano, no es con tu esposa, no es con tu hijo, no es con las cosas que podemos ver, sino son cosas invisibles. Y en esta mañana quiero hablar acerca de la opresión del enemigo sobre la vida del creyente. Y la palabra opresión, déjenme les digo una definición. Dice, la opresión es el acto de oprimir, de sofocar, presionar o someter. Y no sé ustedes, pero yo cuando me convertí como cristiana, los primeros meses y aún después, pero mucho menos, seguido tenía sueños donde había mucho temor, donde me causaban miedo, donde, ¿verdad? Veía cosas que no me agradaban. Y con el tiempo aprendí que venían del enemigo para atormentarme, para poner miedo, para poner temor. Y la palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces entendí con el tiempo que cuando venía el temor a mí era porque el enemigo estaba queriendo meterme temor y miedo, inseguridad y cosas como ese estilo. Y ya con el tiempo, con los años, a veces tenía sueños donde yo sentía que el enemigo me estaba ahogando, que me sentía desesperada, no podía hablar en el sueño. Esa es una manera como el enemigo a veces viene y nos oprime, ¿verdad? No es algo que nosotros hicimos voluntariamente o no es porque cenamos mucho, sino simplemente porque el enemigo quiere venir a atormentar nuestra vida. Y hay una razón por cual el enemigo siempre quiere atormentarnos o quiere atacarnos o estamos en una lucha constante. Y la razón es porque el enemigo siempre quiere que nuestro caminar sea difícil. Si no te va a hacer tropezar en el pecado, si no te va a hacer caer o no te va a hacer regresar al mundo, al menos va a querer hacerte la vida difícil y a eso se le llama ser oprimido, ¿verdad? Él quiere que no disfrutes la vida cristiana.
Y hay dos maneras como el enemigo viene a oprimirnos. Una es porque simplemente él quiere venir, porque él anda como un león rugiente a quien devorar. A veces te atormenta a través de un sueño que tienes temor, o a veces te manda sueños de muerte, de derrota, de cosas que te hacen sentir mal, que viene el temor, la inseguridad, la duda hacia Dios. Todos esos son opresión del enemigo y tienes que saberlo para que puedas pelear en contra. Y la otra manera como somos oprimidos es cuando uno le abre la puerta al enemigo. A veces nosotros miramos películas inadecuadas para nosotros, donde hay mucha actividad satánica. A veces van a que les lean las cartas, a veces juegan con juegos satánicos como la cuija, o vas a que te lean el café o las cartas. Todo lo que es magia o todo lo que es hechicería, brujería, santería, todo eso le abre la puerta al enemigo, y el cristiano no debería estar metiéndose en nada de eso. Y hay muchos jovencitos y sobre todo hay muchos niños que están viendo brujería a través de las caricaturas. Y yo sé, como padres, a veces es difícil controlar lo que nuestros hijos ven, pero tienes que estar consciente para que cuando tu niño en la noche despierte gritando, despierte desesperado, o no puede conciliar el sueño, para que tú recuerdes y digas, oh, algo haber visto, algo haber escuchado que atormenta su vida durante la noche. Y como padres cristianos debemos estar alerta para que cuando vengan estas cosas sepamos qué hacer. Especialmente hay muchas caricaturas que tienen mucha brujería, que a veces los niños lo ven y se ve inocente y parece como que no es nada, pero la verdad es que el enemigo usa todos los medios que él puede para llegar a la vida de las personas y atormentarlas y hacer su caminar más difícil. El motivo o la razón por que el enemigo quiere hacerlo es porque nos quiere atormentar, nos quiere oprimir. Y también a veces cuando somos tentados, ¿verdad? Recordamos que Jesús fue guiado al desierto y allí el enemigo lo tentó, pero nunca Jesús pecó y no cayó en la trampa del enemigo. A veces el enemigo nos empuja o nos pone justo en nuestros ojos las cosas que no debemos ver ni debemos escuchar, pero son maneras como el enemigo quiere trabajar en contra de nosotros y tenemos que estar conscientes de ellos. Una de las maneras como uno se puede dar cuenta que algo no está pasando, que algo está pasando, es cuando en tu casa, como lo dije, los niños no duermen, tienen mucho miedo, y tienen inseguridades. Ahora como adultos nosotros a veces nos cuesta concentrarnos. Vamos a la iglesia, estamos en medio de la alabanza, estamos en medio de la prédica y te cuesta concentrarte, no concilias concentrarte. Estás dormido y empiezas a pensar y a pensar y a pensar, y lo único que escuchamos son mentiras del enemigo. Son mentiras del enemigo que no, tú, ¿para qué vas a la iglesia? No eres una buena cristiana. ¿Para qué haces esto si después te comportas así? Todas esas son voces que el enemigo pone en nuestro oído para venir a destruirnos, para venir a perturbar nuestra mente. Y así él roba la atención que le debemos de dar a Dios, se la roba hacia él. Así que cuando usted esté dormido en su cama y no logre dormirse, levántese, ore,
y pregúntele a Dios, ¿abrí alguna puerta al enemigo? ¿Miré algo? ¿Hice algo incorrecto? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no puedo dormir? Yo sé que a veces nosotros tenemos preocupaciones porque tenemos algún cierto problema y eso nos causa insomnio o a veces es difícil dormir, pero cuando toda tu vida va normal y todo está yendo como debería ir y de repente te quita el sueño y de repente te llegan pensamientos malos o pensamientos de suicidio, pensamientos donde el enemigo realmente hay a veces que ataca fuertemente a ciertas personas, aquellas personas que estamos más arraigados a la palabra, que conocemos la palabra, es un poquito más difícil que el enemigo venga y nos ataque tanto así. Pero de que el enemigo viene, viene. Es una lucha constante, es una lucha diaria, diaria, diaria. Tenemos que decidir meditar en la palabra de Dios. Por eso Jesús decía que habitáramos en Él, que Él estuviera en nosotros y nosotros en Él. En inglés es una palabra muy bonita y dice abide, abide en mí, permanece en mí, ¿verdad? Y por eso tenemos que seguir permaneciendo en el día a día, día a día. La lucha es de verdad, la lucha es seria. Y a veces como cristianos se nos olvida y vivimos nuestra vida diaria, diaria, y a veces vamos un caminar muy despacio y no entendemos el por qué. Pero hoy te quiero recordar, tienes una lucha contra cosas que no puedes ver con tus propios ojos, pero muchos podemos ver en el espíritu. Y si no puedes ver en el espíritu porque no es algo común, hay mucha gente que podemos sentir el ámbito espiritual, como sentimos la presencia de Dios. A veces pasamos por lugares o entramos a lugares donde todo nuestro cuerpo se estremece y te das cuenta de que algo no está bien en ese lugar. Y allí es donde el Espíritu Santo te dice. A veces tocamos algo porque el enemigo usa muñecas, usa juguetes, donde gente ora sobre esas cosas y tienes que tener cuidado que traes a tu casa, porque a veces compramos cosas que no deberíamos de comprar, que están, ¿verdad? Vamos a decir lo que han orado sobre ellas con un propósito malo. Y cuando las tocamos o cuando pasamos para ahí, sentimos que algo no está correcto y el Espíritu Santo a veces nos señala y nos apunta y nos dice esto no está bien, esto no debe de estar aquí. Esta es la palabra que hoy les quería recordar, ¿verdad? Que tenemos una lucha constante con el enemigo, que no se nos olvide, porque a veces estamos tan a la carrera que se nos olvida y decimos, oh, es normal, yo creo, pero no es normal. Si le has abierto la puerta al enemigo a través de la brujería, yo te digo, cierra esa puerta, porque mientras no cierres esa puerta, el enemigo tiene acceso para venir a atormentarte, a traer sueños, a traer miedo, sobre todo el temor es algo fuerte que el enemigo usa. Y también a veces simplemente suceden, como dije, a veces yo tengo sueños donde el enemigo viene y siento que me quiere matar en mi sueño, pero yo sé que cuando despierto que ha sido una lucha espiritual en el espíritu, ¿verdad? Pero sé que tengo la victoria y soy más que victoriosa en Cristo Jesús porque Él está dentro de mí. Y aunque el enemigo quiera venir a atormentarme, sé dónde encuentro mi seguridad, sé dónde encuentro mi paz. Y si yo he abierto la puerta al enemigo, también sé qué hacer, pero en el nombre de Jesús yo cierro toda puerta y no lo quiero ni en mi vida, ni en la vida de mis hijos, ni dentro de mi casa. Y eso es para ustedes también. Todo lo que no procede de Dios es del enemigo. Y voy a leer una vez más el pasaje que dije que se encuentra en Efesios 6 y es el versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso,
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y cabe decir dentro de esto que a veces el enemigo, si tú eres cristiana, yo no creo que el enemigo te pueda poseer, pero sí a veces el enemigo viene y nos oprime o nos empuja o quiere que actuemos de cierta manera. Y a veces tiene una influencia sobre las personas y las personas actúan como no deberían. Y a veces queremos luchar contra la persona, pero yo te digo, no luches contra la persona. No luches contra la persona, lucha contra lo que está influenciando a esa persona. No vayas simplemente a querer controlar o a querer lidiar con el problema por encima, sino fíjate si hay una raíz más profunda y hay que sacar la raíz para que no tengas que confrontar con la persona, porque a veces queremos luchar contra nuestro esposo, contra nuestros hijos, contra nuestro vecino, y a veces el enemigo usa todo lo que él pueda para venir a atormentar nuestra vida. Así que ten consciente de que tenemos una lucha contra algo que no vemos, algo que no es de carne y hueso, no es una persona, aunque pareciera que es una persona, no lo es. Que Dios les bendiga, hermanos. Esta es la palabra que el Señor me ha dado y quiero orar en esta tarde, en esta mañana, por alguna persona que se encuentre en una situación así. La verdad, tú eres la única que puede cerrar la puerta, pero yo voy a orar para que el Señor te guíe y te muestre si hay algo en tu vida que necesitas pedir perdón o cerrar esa puerta. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pido, Señor, en esta mañana que si hay alguien que ha abierto la puerta, Señor, al enemigo, Señor, te pido que tú se lo muestres, que tú lo guíes al arrepentimiento, que Padre, cuando tus hijos, Señor, hagan algo incorrecto, algo que no te agradó, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción y revelación, Señor, de qué hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por todas aquellas personas que son atormentadas, Señor, por el miedo, por el temor, por la inseguridad. Padre, te pido que tu paz venga ahora a sus vidas, que llenes, Señor, sus vidas, su mente de tu paz, que calles todas las mentiras del enemigo, Señor, porque ellos son tus hijos en quien tú amas, Señor, que son la niña de tus ojos, Señor, y que, Señor, tú los amas, Señor, sobre toda cosa, Señor. Te pido que los bendigas, que los prosperes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarme y sigamos adelante en el nombre del Señor.